Hola chicos, Eh, bueno, vamos a comenzar. Siento no estar ahí con vosotros, pero bueno, no pasa nada, pronto estaré. Bien, hoy vamos a comenzar vamos a continuar con los valores de LUT, ¿vale? Ya vimos en clase un par de ellos, vamos a repasarlo y vamos a terminar la teoría que es muy básica, ¿vale? Bien, dijimos que como valores de LUT íbamos a tener solamente como conjunción, no como adverbio que aparecían en algunas gramáticas y en el diccionario también, ¿vale? Entonces, siempre que veáis el LUT va a ser conjunción y lo vamos a poder, va a tener distintos valores según principalmente el modo del verbo que introduzca la oración de LUT, ¿vale? Así vamos a tener un valor temporal o bien un valor modal, ¿vale? La distinción entre uno y otro, os dije que básicamente era según la traducción, pero como podéis comprobar, aquí tendríamos el Benit, que sería indicativo, introducido por el UT, y aquí el Dixie igual indicativo. Por eso estamos en el valor de indicativo, ¿vale? Entonces, como digo, las oraciones modales, tipo modal, suelen ir entre comas y suelen ser tipo parentéticas, como por ejemplo esta, ut supra Dixie. César, como arriba dije, venció a los galos, ¿vale? Y si no, ya digo, lo más fácil es traducirlo o bien por temporal o bien modal, siempre y cuando el verbo sea indicativo, vuelvo a insistir, y la que quede mejor, ¿vale? Por ejemplo, ut Caesar venit, cuando llegó César, milites disceserunt, los soldados se apartaron. Mejor queda que como César llegó, los soldados se apartaron, ¿vale? Valor temporal y valor modal. Bien, luego pasamos al subjuntivo, con subjuntivo que tendríamos distintos valores, en concreto 4. El valor completivo, que ya lo vimos en clase, que se traduce por qué. La negación sería ne, por lo tanto la traducción que no. Y tendríamos dos funciones posibles. Una como sujeto, que dependería de verbos impersonales, pasivos, de naturaleza eventual, tipo acquidit, evenit, fit, etc. O sea, cuando el ut o bien el ne depende de estos verbos, la función del ut, de la acción del ut, va a ser de sujeto. En cambio, será de complemento directo cuando dependa de verbos transitivos, evidentemente, cuyo significado sea de voluntad, de lengua, sentido, sentimiento, pensamiento, orden, mandato. O sea, todos estos verbos introducen oraciones no solamente de ut, sino, como ya os recordé también, de infinitivo. Son los mismos verbos que introducen las oraciones de infinitivo en función de complemento directo. Van a introducir ahora las oraciones de ut en complemento directo, ¿vale? Os pongo dos ejemplos. Mirad. Volo ut mi respondeat. Aquí tendríamos, lo primero que tenemos que ver, el verbo respondeat, respondeas, que sería, evidentemente, segunda persona del singular, presente de subjuntivo activo, ¿vale? Por lo tanto, va introducido por el ut, ¿vale? Oración de ut, del ut hasta el respondeas, ¿vale? Traducción, como tenemos el verbo volo, ¿vale? Le faltaría sujeto y complemento directo. Bueno, sujeto no le falta puesto que estará omitido, o sea, sería una primera persona del singular, o sea, yo, ¿vale? Pero le faltaría el complemento directo porque volo significa querer, por lo tanto es un verbo transitivo, el que quiere algo. Por lo tanto, esta oración, ut mi respondeas, sería proposición subordinada sustantiva de complemento directo, porque lo rige el volo. Si aquí hubiera un complemento directo, pues ya no estaríamos hablando de eso, de esta función, sino que sería otra. Quiero que a mí respondas, ¿vale? Entonces, función de complemento directo en este caso. Vamos a la siguiente. Eaden nocte acquidit ut eset luna plena. Comprobamos que aquí sería un verbo indicativo. Eset sería un verbo en subjuntivo, tercera persona singular, imperfecto de subjuntivo. Por lo tanto, desde el ut hasta plena, proposición subordinada, ¿vale? Y ahora veremos cómo es. En este caso, como tenemos acquidit, el verbo principal, que sería un verbo de naturaleza eventual. Lo de naturaleza eventual son aquellos que significan suceder, acontecer, etc. ¿Vale? Entonces, estos son uno de los que introducen oraciones infinitivas en función de sujeto. O sea, de aquí a aquí le pondríamos proposición subordinada sustantiva, función sujeto del acquidit. Traducimos. En esta misma noche sucedió ut que eset había luna plena, luna llena. Recordamos que cuando traducimos el ut subjuntivo se admite traducción por indicativo, pero manteniendo el mismo tiempo en el que se encuentra. Quiero decir, si aquí eset sería imperfecto de subjuntivo,
¿vale? Yo lo puedo traducir por había, porque había es imperfecto, de indicativo sí, pero ya digo que la gramática no lo permite, ¿vale? Bien, luego pasamos a una excepción que ya la vimos también en clase, que sería aquellos verbos cuyo significado es de temor o miedo. Cuando tenemos un verbo de temor cuyo significado de temor o miedo y a continuación le sigue el ne o bien el ut, o sea, el ne, la negación del ut, o bien el ut en afirmativo, lo que no cambia nada en cuanto a funciones, pero sí en cuanto a significado. Quiere decir que el ut cambia su significado. Uno significa, el ne pasa a significar que, o sea, ne sería negativo, pero en la traducción pasa a significar que, afirmativo, y el ut pasaría a significar que no, o sea, negativo, ¿vale? O sea, temo, ne, venias, odie, volveríamos a tener venias, segunda persona singular, presente subjuntivo, ¿vale? Ne, venias, odie, proposición subordinada sustantiva, y como tengo temo, el que teme algo, sería el ne sería complemento directo, y ahora lo traduzco por vos en afirmativo, puesto que aquí tengo el ne y aquí tengo un verbo de temor. Temo que llegues hoy, ¿vale? Y al contrario, si tengo timeo, ut omnes labores sustineas, vuelvo a tener aquí una segunda persona de singular del presente subjuntivo activo, por eso el ut sería subordinado, ¿vale? Y en función de complemento directo, porque vuelvo a repetir lo mismo de antes. Timeo sería primera persona singular, por lo tanto tendría sujeto omitido, pero no tendría complemento directo. Entonces, la oración del ut sustinea sería también de complemento directo respecto al timeo, pero hay que cambiar también la partícula ut afirmativa por negativa la traducción. Temo que no todos los trabajos lleves a cabo. Soporte. ¿Vale? Eso sería completivo. Vayamos al segundo valor, que sería el valor final. Este es más facilito. Se traduce por para o por para que. Recordamos, si traducimos por para, pues a continuación en castellano nos pide un infinitivo, con lo cual nos quitamos ya pensar cómo se traduce el subjuntivo, ¿vale? Y la negación sería igual que la completiva, ne. Y se traduce por para no o para que no. Mira, esto es muy sencillito. In Roman veni ut patrem viderem. Tengo aquí videren, primera persona singular, imperfecto de subjuntivo activo, ¿vale? Del verbo video. Y aquí tendríamos ut, pues ya está, oración subordinada. Y ahora miro el verbo principal, veni, ¿vale? Veni, primera persona singular, pretérito perfecto, indicativo activo, ¿vale? Del verbo veni, un verbo intransitivo, por lo tanto, si es primera persona singular, ya tengo sujeto que sería ego, que estaría omitido. Y como es un verbo de movimiento, el que viene no viene, quiere decir, no rige complemento directo, por lo tanto, aquí esta era una de las funciones, una de las características principales para ponerle finalidad, o sea, cuando el verbo del que depende la oración del ut, o sea, el verbo principal, por así decir, tiene las funciones completas, tiene sujeto y tiene complemento directo. En este caso no puede tener complemento directo, puesto que el venir es intransitivo, ¿vale? Entonces, la oración sería del ut al videre, final claramente, ¿sí? Traduzco. In Roman veni, a Roma vine, ut patrem viderem. Para a mi padre ver, para ver a mi padre, ¿vale? Recordamos, para ver. También se puede traducir para que viera a mi padre. Pero ahí ya tendríamos que pensar cómo se traduce el imperfecto subjuntivo, ¿vale? Bueno, pasamos al tercero, el valor consecutivo, perdón, este no lo vimos en clase, pero es muy básico, porque tiene un rasgo principal que es que presenta siempre, va a presentar siempre un chivato de la oración principal. Los chivatos pueden ser ita, sic, talis, adeo, tan, tantus, etc. Y por general, casi todos suelen tener la misma traducción, quiero decir, ita, sic se traduce así, de este modo, talis, tal, adeo tanto, tan, por tan también, tantus, tanto, tan grande, ¿vale? Y siempre tienen que ir en la oración principal, ¿vale? La negación del valor consecutivo sería ut non, ¿vale? Por ejemplo, vamos a verlo en esta oración, está muy sencillito. Piratae, omnia maria infestaban, ita ut navigatio tuta non esat. Vale, tendríamos infestaban, que sería verbo, ¿vale? Tercera persona del plural, imperfecto indicativo activo,
esset, que sería una tercera persona singular, imperfecto de subjuntivo activo. Por lo tanto, del ut hasta el esset sería proposición subordinada. Y ahora vamos a ver, ¿vale? Y bueno, vamos a ver. Tendremos aquí muy claramente, tenemos un ita, lo que nos quiere decir que ese sería un chivato, ¿vale? No tiene por qué estar obligatoriamente ahí al lado, sino que puede estar palabras antes, ¿vale? Pero el ita, al tener aquí el ita, independientemente de si el verbo principal es transitivo, si tiene complemento directo, si necesita sujeto, nada. Entendiendo el ita, desde el ut hasta el esset, ya le vamos a poner proposición subordinada adverbial, porque las consecutivas son adverbiales, adverbial consecutiva, ¿vale? Y el resto lo analizamos igual. Traduzco. Piratae, los piratas, omnia maria, acusativo plural neutro, todos los mares infestaban, llenaban, ita, de tal modo, ut, que navigatio, la navegación, sujeto, tuta, atributo, tutus, tuta, tutum, segura, non esset. Como esset es imperfecto de subjuntivo, se permite la traducción por imperfecto indicativo. Los piratas, todos los mares, llenaban de tal modo que la navegación segura no era. Ya está. Fijaros aquí, de tal modo que, ¿vale? Bien, pues ese mismo chivato, ese concepto de chivato se va a repetir también en el último valor, que va a ser el valor concesivo. Pero en este caso todavía más fácil, puesto que solamente vamos a tener un chivato, que va a ser el chivato tamen en la oración principal, ¿vale? Entonces, traducimos el tamen, lo vamos a traducir por sin embargo, y el ut con valor concesivo se traduce por aunque, ¿vale? La negación viene a ser lo mismo que el consecutivo, pero no suele salir, ut non, ¿vale? Fijaros esta oración. Ut decim vires tamen voluntas laudabitur, ¿vale? Tendríamos decim, que sería tercera persona del plural, presente de subjuntivo activo del verbo desum, compuesto del verbo sum, ¿vale? Y luego aquí tendríamos laudabitur, tercera persona singular, futuro indicativo pasivo, ¿vale? Entonces, del ut hasta el vires, fijaros, aquí hay una coma, con lo cual no nos delimita la oración, si hay una proposición subordinada. Y en este caso, fijaros aquí como tenemos el tamen, ¿vale? El tamen ya no está diciendo, en este caso no está antes, sino que está después, pero bueno, nos da exactamente lo mismo. Tenemos chivato en la oración principal, con lo cual este ut directamente ya es concesivo, no consecutivo, concesivo porque el tamen solamente puede ser chivato del valor concesivo, ¿vale? Entonces, se traduciría, aunque ut desint falten vires, la fuerza, sujeto, ¿vale? Tamen sería el chivato, se traduce, sin embargo, voluntas, la voluntad, laudabitur, será alabada. ¿Vale? Bien, pues esos son los distintos valores que hemos visto, insisto, con indicativo temporal y modal, traducimos, con subjuntivo y final, recordamos la diferencia entre completivo y final, perdón, lo que tendríamos que hacer sería ver si el verbo del que depende la oración del ut tiene las funciones completas. O sea, si es sujeto, si tiene ya sujeto y complemento directo. Si le falta alguna de ellas, pues le pondremos sujeto o complemento directo, y si las tiene completas o no puede tenerlas porque imaginamos que el verbo principal sea intransitivo, pues las ponemos final. Y luego entre consecutivo y concesivo lo único que tenemos que ver es comprobar los chivatos de la oración principal, ¿vale? Si es tamen, solamente puede ser concesivo. Si es ita, sic, talis, tantus y todo esto, podría ser consecutivo, ¿vale? Entonces, a la mínima que veamos el chivato, o uno u otro, ¿vale? Bien, bueno, pues nada, os dejo, ya no me quiero hacer muy pesado. Ahora practiquéis con las oraciones, ¿vale? Con cualquier duda me comentáis. Chao.